Mañana de sol en la ciudad de Buenos Aires con una temperatura de 10 grados 8 décimas. Está fresco y ahora que sale el sol quizá baje un poquito más la temperatura. Ese fenómeno, ¿no?, que se da con el amanecer, con el alba, cuando levanta el sol, baja un poquito la temperatura, pero sube la información porque nos tenemos que ir a casa de gobierno. Habla el jefe de gabinete. Hoy tengo muchas cosas, por eso voy a tratar de ser lo más sintético respecto a determinados temas. En primer lugar, el ministro Julio De Vido ha desmentido categóricamente las versiones que se han publicado en los días de ayer y de hoy en un diario opositor al gobierno. Y en ese sentido, lo que se quiere reafirmar categóricamente es que la investigación por presunto pago de sobornos de la Comisión de Valores de Estados Unidos es precisamente promovida por British Petroleum respecto al entonces gobernador de la provincia de Chubut, Mario Das Neves, y también al empresario Carlos Bulgerone, que es titular de la empresa Pan American Energy. En ese contexto, lo que queremos transmitir es que desde la reforma constitucional de 1994, la posesión del subsuelo corresponde a las provincias argentinas y en virtud del dominio, y en virtud de ello, las concesiones se establecen, en este caso por ley de la provincia, que efectivamente fue en el mes de mayo del año 2007, la prórroga de la concesión por 10 años más a la vigencia inicial del 2017 y se extendió hasta el año 2027, que es la ley 5.616. Por lo tanto, el ministro Julio De Vido, como ministro de Planificación, no tiene ningún tipo de responsabilidad respecto a la negociación de los contratos. Por lo tanto, desmiento categóricamente. Y esto tiene que ver con una estrategia que maneja, obviamente, el arco opositor a partir de medios de comunicación que, frente a un presunto involucramiento respecto a un miembro del Frente Renovador, trata de indicar la responsabilidad al Gobierno Nacional. Y esto es lo que queríamos ratificar expresamente, como lo manifestó el ministro Julio De Vido. En segundo lugar, hay una polémica respecto al voto del bloque del Frente para la Victoria asociado a la presidencia de la Comisión de Educación del ingeniero Julio Cobos. Entonces, ¿qué tendríamos que decir nosotros desde el Frente para la Victoria respecto al voto del bloque de la UCR respecto a la presidencia provisional del Senado por parte de Gerardo Zamora? O sea, es una facultad que corresponde al oficialismo, propuso un candidato y lo votaron como ustedes saben que lo votaron, en contra. En ese sentido, también quiero transmitir el intento desesperado de parte del Frente Renovador de instalar supuesto triunfalismo en todo el país. Se eligieron concejales, ya no intendentes, concejales en Mendoza y en San Carlos, es uno de los municipios, y respecto a eso hay toda una estrategia de divulgación del triunfo del Frente Renovador en San Carlos. ¿Ustedes se imaginan lo que me hubieran dicho a mí si yo aquí en esta conferencia hubiese dicho que en Las Garcitas el intendente Dolce ganó con el 75% hace bastante tiempo? Ni siquiera publicamos, precisamente para no generar ningún tipo de manipulación por parte de los medios de comunicación. Hoy también queremos rendir homenaje a 5 años del aniversario de fallecimiento del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, con quien he compartido banca en el Senado de la Nación y con quien tenía una relación de gran afecto personal y estima, y aparte obviamente nosotros valoramos el servicio y su vocación de servicio para fortalecer la democracia y las instituciones republicanas en la República Argentina. También quiero transmitir que respecto a una estrategia desde el punto de vista comunicacional tendientes a desacreditar las cifras suministradas por el ministro Axel Kicillof respecto al 3% de crecimiento del Producto Interno Bruto, que precisamente se publicó la semana pasada, lo que queremos
afirmar categóricamente es que el cambio de base de las cuentas nacionales es un trabajo técnico cuya metodología se aplica en cooperación con estándares internacionales. Los cambios de base son usuales en los institutos de estadísticas de cualquier parte del mundo. Este es un trabajo que es independiente del pago de cupón o no. La revisión final se hará en el mes de septiembre y el pago del cupón atado al PBI se hace en el mes de noviembre, tal cual lo estipulan las condiciones de emisión del instrumento. Antes el año base era 1993 y se ha cambiado el año base. También quiero reafirmar el comunicado que oportunamente emitiese ayer el Ministerio de Economía respecto a la supuesta emisión de un título de deuda con un banco de inversión del exterior. En el corto plazo no existe ninguna iniciativa asociada a la emisión de un instrumento de deuda. Cualquier otro tipo de emisión asociada a operaciones de corto plazo son comunes en el desenvolvimiento del mercado financiero y en el mercado de capitales, pero precisamente quiero reafirmar categóricamente el comunicado emitido por el Ministerio de Economía respecto a la no emisión de instrumentos de deuda de corto plazo. Cuando efectivamente se emita, se comunicará públicamente. También quiero hacer mención a la posición argentina de abstención del voto en las Naciones Unidas. Como ustedes saben, el voto del 15 de marzo hubo un proyecto de resolución con voto positivo de la República Argentina instando a Ucrania a resolver sus asuntos internos y que la comunidad internacional debía asumir esa responsabilidad. Esto es, velar por los derechos humanos, por el derecho internacional humanitario, para no agravar hechos o episodios de violencia. En este sentido, esa posición tradicional de Argentina se enmarca en su apego al derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas, para promover la paz y la seguridad internacional, y la abstención de actos unilaterales que vayan en sentido contrario. Y en ese sentido, la Argentina tiene salvedad, digamos, sobre la legalidad del referéndum de Crimea. En ese sentido, expuso precisamente la posición argentina una salvedad respecto al referéndum de Crimea. Esta anterior resolución reafirmaba la soberanía, integridad territorial e independencia de Ucrania. Menos de 2 semanas después se presentó ante la Asamblea de las Naciones Unidas un texto muy parecido, pero el contexto había cambiado de una manera sustancial. Varios actores internacionales hicieron declaraciones, formularon amenazas, se firmaron acuerdos políticos y comerciales, se decretaron sanciones económicas unilaterales interviniendo en asuntos internos de Ucrania. La República Argentina advirtió, como lo ha hecho enfáticamente nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, en todos los foros internacionales y en todas las comunicaciones al respecto, sobre el doble estándar de varios miembros de la comunidad internacional. El proyecto de resolución propuesto ulteriormente a la Asamblea General de las Naciones Unidas el 27 de marzo no buscaba un mensaje para poner fin a la escalada de violencia. Existía una lectura sesgada del conflicto pretendiendo una revitalización de una división de la comunidad internacional basada precisamente en bloques de influencia, que es precisamente la caracterización de alineamientos típicos de la Guerra Fría. Respecto al tema que siempre ha estado en términos de opinión y expresión de la República Argentina respecto a la integridad territorial, también en este sentido la Argentina propuso que se mencionen todos los territorios, incluido Malvinas. Argentina, en virtud de este contexto y en virtud de las características de este proyecto de resolución, se abstuvo y manifestó su apego a los principios de no injerencia y respeto a la soberanía territorial en todos y cada uno de los casos,
que ha sido una posición equivalente con los países de Mercosur y también con la mayoría de los países que integran la CELAC. Aquí es necesario reafirmar categóricamente que la cuestión Malvinas es un punto de antagonismo permanente con una potencia militar y miembro permanente del Consejo de Seguridad, y precisamente el reconocimiento a la República Argentina como defensor del derecho internacional público y de los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, especialmente velar por el principio de integridad territorial, que es precisamente el doble estándar a que se hace referencia cuando se menciona la posición de otras potencias. En ese sentido, la República Argentina siempre ha bregado por la resolución pacífica de los conflictos para promover el diálogo y la paz internacional y, obviamente, una comunidad internacional fortalecida en las relaciones basadas en el respeto. También quiero transmitir que nosotros estuvimos este fin de semana en la República Federativa de Brasil, en Costa de Sauípe, junto al ministro Axel Kicillof. Allí tuvimos una multiplicidad de reuniones de agenda bilateral, también con organismos multilaterales, pero quiero hacer una breve síntesis. La breve síntesis es que con la República Federativa de Brasil hemos suscrito un acuerdo que permite una cobertura de financiamiento para el vínculo comercial de las transacciones bilaterales desde el punto de vista económico y comercial entre ambos países. Esto implica que frente a mecanismos de exportaciones e importaciones, y más precisamente importaciones de la República Federativa de Brasil, existe un sistema de cobertura financiera para garantizar la provisión del flujo de carácter comercial en forma permanente, sin interrupciones de ninguna naturaleza. En segundo lugar, hemos avanzado para la articulación de una agenda en común respecto a la oferta asociada al Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea. En el transcurso de estos días vamos a seguir trabajando para aunar criterios en el posicionamiento a partir de una propuesta que ha hecho la República Federativa de Brasil, que lo tenemos que consultar con meticulosidad con la Presidenta de la Nación para brindar una respuesta final y definitiva para avanzar en este acuerdo. En tercer lugar, se avanzó a partir del día martes, creo que es martes 8 de abril, el inicio del proceso de negociaciones para el acuerdo respecto a la industria automotriz. La posición argentina es generar una estrategia de fortalecimiento de las relaciones bilaterales para el desarrollo del complejo automotriz que incluya el estímulo a la producción de autopartes a los efectos de garantizar y expandir el empleo y generar una reducción en el flujo de importaciones a los efectos de fortalecer el saldo de balanza comercial en la integración de la industria automotriz. Nosotros creemos que de aquí al 10 de junio están dadas las condiciones para arribar a un entendimiento entre las partes. O sea que, en definitiva, ha sido muy fructífera esta posición. Argentina también propuso a Miriam Belchior, que es la ministra de Planeamiento, Control de Gestión y Presupuesto de la República Federativa de Brasil, como presidenta de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. También hemos tenido múltiples reuniones de agenda bilateral. Hago una síntesis nada más. Con el Banco Mundial hemos planteado la necesidad de avanzar rápidamente en la aprobación del Plan Estratégico de Financiamiento entre el Banco Mundial y Argentina por 3.000 millones de dólares, con 1.000 millones de dólares por año de aquí al año 2014, 2015 y 2016. También con el Banco Interamericano de Desarrollo y con su presidente Luis Alberto Moreno hemos avanzado en la suscripción de 2 préstamos por 278 millones de dólares para tener en este trimestre 660 millones de dólares adicionales y llegar a una perspectiva de entre 1.200 y 1.400 millones de dólares en el año 2014 como meta de financiamiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, al mismo tiempo de lograr efectivamente un incremento en el sistema de desembolsos de préstamos ya existentes en la Argentina. Nosotros tenemos un stock global de préstamos que oportunamente fueron aprobados de casi 8.800 millones de dólares, 4.200 millones de dólares disponibles con el Banco Interamericano de Desarrollo, y en ese contexto nosotros pretendemos seguir utilizando esta herramienta para el financiamiento de obras de infraestructura
con el Banco Interamericano de Desarrollo hay múltiples emprendimientos, así como hemos aprobado un programa de desarrollo urbano para municipios, también para becas del programa Becar, a los efectos de lograr un financiamiento para la capacitación y especialización en distintas áreas que promuevan la innovación y la tecnología para el desarrollo sustentable del país. También tenemos otros temas pendientes que involucran también acuerdos de carácter bilateral con provincias argentinas. O sea que para nosotros es muy importante cumplir los objetivos estratégicos de la institución y su naturaleza para fomentar el desarrollo económico del país. En este sentido, los avances han sido muy auspiciosos y también hay una propuesta para separar la cuestión de financiamiento del sector privado y también a emprendimientos productivos e innovadores. Nosotros también hemos tenido muchas reuniones bilaterales con los ministros de Perú, representantes de México, España, Colombia, Venezuela, Brasil, como dije anteriormente, Estados Unidos en su representación correspondiente, y hemos observado claramente la necesidad de incrementar el vínculo de carácter comercial, incrementar nuestras exportaciones y fortalecer los vínculos con los países. Pero nos parece importante remarcar por último que las perspectivas, cuando uno observa el informe del Banco Interamericano de Desarrollo, como ustedes saben, planea un crecimiento para la región del 3%, para el próximo año 3,3%, y uno observa que las caídas en el crecimiento se da a partir del 2010 a la fecha, o sea, todos los países de América Latina. Ustedes tienen que observar claramente que 4 o 5 países de América Latina superan el 75% de su Producto Interno Bruto. Por lo tanto, la incidencia de Brasil, México, Argentina es muy significativa desde el punto de vista de su estructura productiva y en términos de Producto Interno Bruto. Lo que quiero transmitir enfáticamente es que desde el año 2010 hasta el año 2014 se observa una caída en el porcentaje de crecimiento del Producto Interno Bruto de todos los países de nuestro subcontinente. En ese sentido, también es necesario que a veces nos comparemos. España tiene 6,5% de déficit fiscal, 25,4% aproximadamente estimada de desempleo. Tiene 100% de deuda pública respecto a su Producto Interno Bruto y tiene 200% de deuda privada respecto a su Producto Interno Bruto. La República Argentina tiene tan solo 10% de su deuda pública respecto a deuda externa en moneda extranjera. O sea, creo que ha habido una evolución muy significativa de Argentina y es bueno también compararse con el resto del mundo desde el punto de vista de la evolución de carácter fiscal de cuenta corriente. En general, se advierte que en la sumatoria de países ha habido déficit fiscal y déficit en cuenta corriente, y eso obviamente implica también una desaceleración de los flujos de exportación de nuestros países, y en eso tiene incidencia la reducción de la tasa de crecimiento de China y también de Estados Unidos y otras economías de los países centrales. Por eso creo que es muy importante hacer mención a esta cuestión. Sí. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? Marcela Ojeda, de Radio Continental. Hoy a las 3 de la tarde se sentarán a negociar nuevamente lo que son las discusiones paritarias con los gremios docentes de alcance nacional. Mientras tanto, y de forma paralela, continúa el conflicto, algunas situaciones sin resolver en 8 distritos, en 8 provincias de nuestro país. ¿Con qué expectativas se van a sentar a negociar y si no, de no llegar a un acuerdo en esta tercera reunión, ya se está pensando cerrar la paritaria vía decreto nacional? Y por otro lado, y que también tiene que ver con la cartera educacional, pero en la provincia de Buenos Aires, si el gobernador Scioli le comunicó a usted o le informó de qué manera se van a recuperar los días perdidos en territorio bonaerense, teniendo en cuenta que desde los gremios dicen que es prácticamente imposible que, por ejemplo, se extienda a los sábados, los días de clases, o que los chicos estén en las aulas después de hora. No hemos tenido comunicación con el gobernador Daniel Scioli respecto a la estrategia que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires para recuperar días de clases. Es una incumbencia propia y exclusiva y excluyente de la provincia de Buenos Aires. Respecto a la reunión que tenemos programada para esta tarde, no puedo dar alcances y pormenores, pero obviamente creemos que
vamos a avanzar positivamente en la resolución del tema. Por lo menos hemos tenido avances significativos en la reunión anterior. No hay homogeneidad desde el punto de vista de los gremios paritarios, pero hoy se va a dilucidar esto y seguramente lo informaremos más tarde. Ministro, buenos días. Mariano Martín, de Radio Rivadavia. Dos consultas, si me permite. La primera está relacionada con un nuevo incremento en los combustibles a partir de mañana y también hay otro previsto para el mes que viene. ¿Cuál es el techo? ¿Hasta dónde se va a seguir incrementando el precio del combustible? Y si ese incremento que se ha permitido de parte del Gobierno Nacional tiene que ver con equiparar los precios del mercado o equipararlo con algunos otros productos. Y el segundo de los temas está relacionado con una denuncia que salió publicada en la mañana de hoy sobre el reparto de la publicidad oficial, favoreciendo, según esta denuncia, a medios o empresarios muy cercanos al Gobierno. Muchas gracias. Bueno, precisamente el diario que la publica lo que tiene que destacar es el máximo nivel de transparencia en la información pública respecto a la pauta publicitaria. Es decir, es una información pública que la pueden conocer y obviamente analizar. También es necesario plantear que el mismo medio que la publica es uno de los principales deudores de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que también es bueno desde el punto de vista de la ética periodística hacer uso del máximo nivel de libertad de expresión, pero también pagando los impuestos que corresponden. De manera que eso es lo que tengo para decir al respecto de la publicidad oficial. Y me decías, con respecto al tema de combustibles, lo que se hizo es un acuerdo que tiene que ver con el impacto de la variación en el tipo de cambio en los niveles en los costos de producción y en los de distribución del combustible. Y eso es lo que se acordó hasta el mes de mayo. Y esto lo que se acordó hasta el mes de mayo. Ministro, buen día. En su reciente viaje a Bahía, que usted sintetizaba recién con las reuniones del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, también esta mañana en Brasil hay algunas versiones de una posible visita de nuestra presidenta con la presidenta brasileña. ¿Se habría avanzado algo en eso? Hay una hipótesis posible que obviamente lo tiene que ratificar la presidenta de la Nación, que es en el mes de abril. Se está definiendo con precisión la fecha. Estimativamente sería entre el 22 y el 24 de abril para la inauguración de una obra significativa en Sao Paulo, que tiene que ver con la presencia del Ministerio de Turismo, la Casa de las Culturas, y eso es un tema muy importante en la relación bilateral. Pero eso es un tema que seguramente se publicará. También, y no quiero, a veces estas cuestiones no se dicen, pero por la cantidad de información no lo dije anteriormente. La actividad minera, o sea, no tiene nada que ver con la respuesta, pero quiero decir, porque a veces no se alcanza a comprender la magnitud de ciertas inversiones en Argentina. La minería en Argentina tiene programado una inversión extranjera directa de 3.858 millones de dólares este año. En los últimos 10 años lleva una inversión de aproximadamente 40.000 millones de pesos, o sea, excluyo lo que se va a invertir este año. Esto ha permitido la generación de cerca de 500.000 empleos directos e indirectos y, a su vez, una exploración de 6 millones de metros cuadrados. La cantidad de proyectos aumentó de 18 a 704 proyectos desde el año 2003 a la fecha y las exportaciones tuvieron un incremento significativo de 3.000 a 33.000 millones de pesos. Hoy la minería argentina explica el 3,2%, de manera que cuando hay un cálculo del Producto Interno Bruto y un cambio de base, nos parece muy importante observar el desarrollo y el incremento de la participación relativa de la minería. Y aporta al 7,4% del total de exportaciones. Y eso es muy importante en virtud de que, de acuerdo a los datos del Servicio Geológico Minero Argentino, existen 500 millones de toneladas potenciales de cobre metálico, otras 9.250 toneladas potenciales de oro metálico, 300.000 toneladas potenciales de plata y las reservas más importantes de litio, boratos y potasios del mundo. Muchas gracias. Así finalizaba la primera conferencia de prensa de la semana del jefe de gabinete, Jorge Capitanich.